El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas polvorientas de la casa de mis padres, en un barrio obrero de Guadalajara, donde las calles estrechas olían a tortillas recién hechas y al humo de los tacos al pastor de la esquina. Era un sábado como cualquier otro, pero para mí, Ana López, de 32 años, ese día había empezado con el peso de una mochila invisible que me aplastaba los hombros. Mi padre, don Manuel, un hombre de manos callosas por años de trabajar en la fábrica de zapatos, estaba sentado en su sillón reclinable, con el periódico del día doblado sobre las rodillas. Mi madre, doña Rosa, trajinaba en la cocina preparando café con un toque de canela, como siempre hacía para calmar los ánimos. Yo acababa de llegar, exhausta después de un turno doble en la tienda de abarrotes donde trabajaba como cajera. Mi auto, un viejo Tsuru que había heredado de mi abuelo, estaba estacionado afuera, pero no había sido yo quien lo condujo. Mi hermano menor, Javier, me había traído, y ahora él charlaba con mi padre sobre el partido de Chivas que se jugaba esa noche. Me dejé caer en el sofá, sintiendo cómo el cansancio se mezclaba con una rabia sorda que me bullía en el pecho. «Hija, ¿por qué no manejaste tú?», preguntó mi padre de repente, levantando la vista del periódico. Su voz era ronca, como siempre, pero había un matiz de preocupación que no se le escapaba a nadie. Él siempre había sido el que notaba cuando algo andaba mal, desde que era niña, y llegaba a casa con moretones de las peleas en la escuela. Suspiré, mirando mis manos entrelazadas en el regazo. Las uñas, mordidas por el estrés, delataban mi estado. ¿Cómo explicarle? ¿Por dónde empezar? La historia era un enredo de deudas, traiciones familiares y un matrimonio que se desmoronaba como un adobe bajo la lluvia. Mi esposo, Carlos, y yo nos habíamos casado hace 8 años, en una boda sencilla en la iglesia de San Juan de Dios, con promesas de construir una vida juntos. Él era mecánico, un tipo trabajador, pero su madre, la suegra que todos temíamos, doña Carmen, había sido el veneno lento que nos había envenenado la existencia. «Papá, es que...», balbuceé, sintiendo un nudo en la garganta. Mi madre salió de la cocina en ese momento, con 2 tazas humeantes en las manos, y se sentó a mi lado, rozando mi brazo con gentileza. Ella sabía, o al menos intuía, porque las madres siempre lo hacen. «Dime, mija, ¿qué pasa con el carro?». «Se descompuso otra vez», insistió mi padre frunciendo el ceño. Javier, que había estado callado, levantó la cabeza, curioso. «No es el carro, papá. Es todo. La madre de Carlos me quitó todo para controlarnos, para que no pudiéramos irnos de su lado», solté al fin, las palabras saliendo como un torrente que había estado conteniendo durante meses. Las lágrimas picaban en mis ojos, pero las reprimí. No quería llorar frente a ellos. No todavía. Mi padre se enderezó en el sillón, su expresión pasando de la curiosidad a la incredulidad. Doña Rosa me apretó la mano, y sentí su calor como un bálsamo. Empecé desde el principio, porque para entender el caos actual, había que retroceder a cuando todo parecía perfecto. Carlos y yo nos conocimos en una fiesta de quinceañera de una prima lejana, en las afueras de la ciudad. Él era guapo, con esa sonrisa pícara y manos fuertes que olían a aceite de motor. Yo, recién salida de la secundaria, soñaba con estudiar enfermería, pero la vida en Guadalajara no era fácil para una familia como la mía. Trabajaba en una maquiladora de textiles, cosiendo hasta que los dedos me sangraban, y él me cortejaba con flores robadas del mercado y promesas de un futuro mejor. Nos casamos jóvenes, con el apoyo de mis padres, que vendieron un terreno pequeño para ayudarnos con la entrada de una casita en el fraccionamiento de Santa Fe, un barrio modesto pero decente, con parques y tienditas a la vuelta. Doña Carmen, la madre de Carlos, vivía a unas cuadras de allí, en una casa más grande que había heredado de su difunto esposo. Era viuda desde hacía 20 años y había criado a su único hijo con una devoción que rayaba en la obsesión. «Mi Carlitos es lo único que tengo», solía decir, con esa voz aguda que me ponía los nervios de punta. Al principio fingí tolerarla. Venía a visitarnos con ollas de mole y tamales, pero siempre con comentarios velados. «Ana,
¿Ya estás pensando en darme nietos? Carlos necesita un heredero. Yo sonreía, asintiendo, pero por dentro bullía. El problema empezó de verdad hace 2 años, cuando Carlos y yo decidimos mudarnos a Zapopan, buscando un trabajo mejor para él en un taller grande. Queríamos ahorrar para tener un hijo, algo que yo anhelaba desde siempre. Pero doña Carmen se enteró y montó un escándalo. No se van a ir, ¿quién me va a cuidar? ¿Vas a abandonar a tu madre por esa? Le gritó a Carlos una noche que cenamos en su casa. Él, siempre el débil ante ella, titubeó. Yo intenté razonar, pero ella me miró con ojos de fuego. Tú eres la que lo aleja de mí con tus ideas modernas. Para evitar la pelea pospusimos la mudanza. Entonces, ella empezó con sus ayudas. Nos prestó dinero para remodelar la cocina, pero a cambio exigió que firmáramos papeles que ponían la casa a su nombre como garantía. Es por si algo pasa, dijo. Carlos, confiado, accedió. Yo protesté, pero él me calmó. Es mi mamá, Ana, no va a hacer nada malo. Poco a poco doña Carmen se metió en todo. Pagaba las cuentas de luz y agua, pero luego nos cobraba con intereses emocionales. Si no fuera por mí, estarían en la calle. Controlaba el dinero que Carlos ganaba, guardándolo en su cuenta para protegerlo. Yo seguía trabajando, pero mis sueldos apenas alcanzaban para la comida y el transporte. La gota que derramó el vaso fue el mes pasado. Carlos tuvo un accidente en el taller. Se cortó la mano con una herramienta, nada grave, pero necesitó puntos y reposo. Doña Carmen apareció como un huracán, llevándoselo a su casa para cuidarlo. Yo quise ir con él, pero ella me bloqueó la puerta. Aquí no hay espacio para ti, tú solo lo estresas. En su ausencia, revisé las cuentas y descubrí la verdad. Ella había transferido todo nuestro ahorro, unos 100,000 pesos que habíamos juntado para el bebé, a una cuenta a su nombre. Es para emergencias familiares, me dijo por teléfono con tono triunfante. Carlos, aún drogado por los analgésicos, no protestó cuando se lo conté. Regresé a casa sola, con el Tsuru averiado porque no tenía ni para la gasolina. Por eso Javier me trajo hoy. Mi padre escuchaba en silencio, su rostro enrojeciendo de ira contenida. Mi madre me abrazaba murmurando, «Pobre mija, qué bruja esa mujer». Javier negaba con la cabeza, incrédulo. «¿Y Carlos? ¿Qué dice él de esto?», preguntó mi padre, su voz temblando. «Nada, papá. Se deja manipular. Dice que es temporal, que doña Carmen solo quiere ayudar. Pero yo sé que no. Me quitó todo, el dinero, la casa, hasta mi dignidad. Si no manejé es porque no tengo ni un peso para moverme. Estoy atrapada». El silencio cayó sobre la sala, roto solo por el zumbido del ventilador. Afuera, el cielo se oscurecía con nubes de tormenta, como si el clima reflejara el torbellino en mi corazón. Sabía que esto era solo el comienzo de una batalla mayor, pero por primera vez en meses me sentía menos sola. Mis padres estaban allí, y eso, al menos, era un rayo de esperanza en la penumbra. La lluvia empezó a caer con fuerza esa tarde, tamborileando contra el techo de tejas de la casa de mis padres, como si el cielo quisiera llorar por mí. El aire se volvió espeso, cargado de humedad y del aroma a tierra mojada que se colaba por las ventanas entreabiertas. En la sala, el ambiente era tenso, pero cálido por la presencia de mi familia. Mi padre, don Manuel, se levantó del sillón con un crujido de resortes viejos, caminando de un lado a otro con las manos en los bolsillos de su pantalón de trabajo. Su rostro, surcado por arrugas profundas como surcos en un campo seco, reflejaba una mezcla de rabia y determinación que yo conocía bien de cuando defendía a mis hermanos en las peleas de barrio. «Esto no se queda así, Ana», dijo al fin, deteniéndose frente a mí. Su voz era firme, como la de un hombre que había lidiado con capataces injustos toda su vida. «Esa mujer no puede robarte lo tuyo y salirse con la suya. ¿Tienes los papeles de la casa? ¿Algo que pruebe que el dinero era de ustedes?». Asentí lentamente, recordando el cajón de mi cómoda donde guardaba los documentos. Habíamos firmado todo con buena fe, pero ahora esas firmas se volvían cadenas. Mi madre, doña Rosa, se levantó para preparar más café, sus pasos suaves sobre el piso de loseta roja.
Calma, Manuel, no le vamos a armar un escándalo sin pensar, murmuró ella, pero sus ojos brillaban con la misma furia contenida. Javier, mi hermano, que hasta entonces había estado en silencio mordiéndose las uñas, intervino por primera vez. Hermana, ¿por qué no le dices todo a Carlos de una vez? Él no puede ser tan ciego. Si supiera cómo te trata su mamá. Javier era el más impulsivo de la familia, con su cabello revuelto y esa camiseta de los Chivas que nunca se quitaba. A sus 25 años, aún vivía con mis padres, trabajando como repartidor en una panadería, pero su corazón era grande como el de un niño. Suspiré frotándome las sienes. El cansancio del día me pesaba como una losa, y el dolor de cabeza que me había acompañado desde la mañana se intensificaba con la tormenta. ¿Y si él la elige a ella? ¿Y si me deja por completo? Era el miedo que me carcomía por las noches, cuando me acurrucaba sola en la cama que compartíamos. Carlos y yo habíamos construido tanto, las cenas improvisadas con tacos de la calle, las caminatas por el Parque Revolución soñando con un futuro sin preocupaciones. Pero doña Carmen había sembrado la duda, convirtiendo nuestro amor en un campo minado. Voy a hablar con él esta noche, decidí en voz alta, sorprendida de mi propia resolución. Mi padre asintió satisfecho y se sentó de nuevo, extendiendo una mano para palmear mi rodilla. Bien, mija, pero no vayas sola. Javier te lleva, y si las cosas se ponen feas nos llamas. Mañana mismo voy con un amigo que es notario. Veremos si podemos recuperar algo de ese dinero. No es justo que esa víbora te deje en la calle. Doña Rosa regresó con el café, colocando las tazas en la mesita baja de madera que mi abuelo había tallado. El vapor subía en espirales, mezclándose con el olor a canela que siempre me recordaba a tiempos mejores, cuando mi mayor preocupación era aprobar el examen de matemáticas. Me dio una taza y se sentó a mi lado, su delantal floreado aún manchado de harina de la masa que había amasado para la cena. Ana recuerda que el matrimonio es como un árbol. Si las raíces son fuertes, resiste las tormentas. Pero si una rama podrida lo invade, hay que cortarla antes de que lo mate todo, dijo ella con esa sabiduría sencilla que había heredado de su propia madre, una mujer que crió a 7 hijos en una ranchería de Jalisco sin quejarse nunca. Sonreí débilmente, sintiendo un nudo en la garganta disolverse un poco. Por primera vez en semanas, no me sentía como una hoja a merced del viento. Cenamos temprano esa noche, enchiladas verdes con pollo que mi madre preparó con maestría, el picor del chile verde equilibrado por el queso fresco que derretía en la boca. Hablamos de cosas livianas para aligerar el ánimo, el partido de Chivas que Javier juraba ganar, las vecinas chismosas del barrio que siempre andaban de lengua suelta, pero el peso de mi confesión flotaba sobre nosotros como una nube baja. Cuando Javier me dejó en la casa de Santa Fe, la lluvia había amainado, dejando charcos que reflejaban las luces amarillas de las farolas. El fraccionamiento estaba en silencio, salvo por el ladrido ocasional de un perro y el rumor distante de un radio sintonizado en mariachis. Mi casa, una construcción de un piso con fachada de bloc pintado de blanco, parecía más pequeña bajo el cielo encapotado. Toqué el timbre, el corazón latiéndome con fuerza. Carlos abrió la puerta casi de inmediato, con una venda en la mano y expresión cansada. Olía a jabón y a la sopa de verduras que doña Carmen seguramente le había preparado. «Ana, ¿dónde estabas?» «Llamé a la tienda y me dijeron que saliste temprano», dijo, frunciendo el ceño, mientras me dejaba pasar. La sala estaba ordenada, pero noté la ausencia de mis libros en el estante. Ella debía haberlos movido a algún rincón. Me quité el chaleco mojado y lo colgué en el perchero, respirando hondo para calmarme. La cocina, remodelada con el préstamo de su madre, brillaba con azulejos nuevos, un recordatorio amargo de cómo nos habían atado. Nos sentamos en la mesa de formica y le conté todo, la visita a mis padres, las lágrimas contenidas, la rabia de mi padre. Carlos escuchaba jugueteando con la venda, sus ojos oscuros evitando los míos. «Es mi mamá, Ana. Siempre ha sido así, protectora. El dinero lo va a devolver, solo está preocupada por el accidente», murmuró al fin,
pero su voz carecía de convicción. Sabía que mentía, o al menos se mentía a sí mismo. Preocupada, me bloqueó la puerta de su casa. Transfirió nuestro ahorro sin preguntarnos. Carlos, si no hacemos algo, nos va a quitar todo. La casa, el carro, nuestra vida. ¿Quieres que sigamos así como marionetas en sus manos? Mi voz se quebró, y las lágrimas que había reprimido finalmente rodaron por mis mejillas. Él se levantó, rodeándome con sus brazos, pero el abrazo se sentía tibio, no ardiente como antes. «Dame tiempo, por favor. Hablaré con ella mañana, te lo prometo», susurró en mi oído, besando mi frente. Quise creerle, aferrarme a esa promesa como a un salvavidas, pero en el fondo sabía que doña Carmen no cedería fácilmente. Esa noche, mientras yacíamos en la cama escuchando la lluvia residual golpear las ventanas, planeé en silencio mi próximo paso. No podía esperar más. Tenía que confrontarla yo misma, antes de que fuera demasiado tarde. El sueño me evadió, y el alba trajo un sol tímido que se filtraba por las cortinas, iluminando el rostro dormido de Carlos. Era hora de pelear por lo nuestro, con o sin él. El sol de la mañana se colaba por las rendijas de las persianas, pintando rayas doradas sobre el suelo de la habitación. Me desperté con el cuerpo pesado, como si la noche anterior hubiera cargado un yugo invisible. Carlos aún dormía a mi lado, su respiración profunda y regular, ajeno al torbellino que me revolvía el estómago. Miré su rostro, marcado por la barba incipiente y la venda que asomaba bajo la manga de la camiseta, y sentí una punzada de amor mezclado con frustración. ¿Cómo podía ser tan ciego ante su propia madre? Me levanté con cuidado evitando que el colchón crujiera y me dirigí a la cocina. El aroma a café fresco no tardó en llenar el aire, pero esta vez lo preparé solo para mí, con una cucharada extra de azúcar para endulzar el amargor de lo que vendría. Mientras el agua hervía en la estufa de gas, saqué mi teléfono del bolsillo del delantal. Marcé el número de mi madre, y su voz cálida respondió al segundo timbre. «Mija, ¿ya hablaste con él?» «Todo bien». Su preocupación era como un abrazo a distancia. Le conté lo de la promesa de Carlos, pero también mi decisión. Iría a casa de doña Carmen esa misma mañana. «No vayas sola, Ana. Llama a Javier para que te acompañe», insistió ella, y supe que tenía razón. El barrio de Santa Fe, con sus calles empedradas y las bugambillas trepando por las rejas, parecía pacífico bajo el sol radiante, pero yo sentía la tensión como un nudo en el pecho. El termómetro marcaba ya 25 grados y el calor empezaba a pegar en la piel, haciendo que el sudor perlase mi frente mientras esperaba a mi hermano en la puerta. Javier llegó en su moto destartalada, con el casco colgando del manubrio y una sonrisa que intentaba ser alentadora. «Vamos, hermana, si esa vieja se pone brava, le digo unas cuantas verdades», dijo mientras aceleraba por la avenida principal hacia el barrio de doña Carmen. El tráfico de Guadalajara era un caos habitual. Claxones impacientes, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y aguas frescas, y el humo de los autobuses que contaminaba el aire. Pasamos por el Mercado Libertad, donde el bullicio de los compradores me distrajo por un momento, recordándome la vida cotidiana que anhelaba recuperar. Llegamos a la casa de la suegra en menos de 20 minutos. Era una construcción de 2 pisos con jardín delantero cuidado, lleno de macetas de geranios rojos que contrastaban con el gris de mi ánimo. Toqué el timbre con el dedo tembloroso y la puerta se abrió casi de inmediato. Doña Carmen apareció en el umbral con su delantal impecable y el cabello gris recogido en un moño apretado. Sus ojos, pequeños y penetrantes como los de un halcón, se entrecerraron al verme. «¿Qué haces aquí tan temprano, Ana? Carlos está descansando y tú deberías estar en tu trabajo». Su tono era cortante, como siempre, pero había un velo de sorpresa que no pudo disimular. Javier se plantó a mi lado, cruzando los brazos sobre el pecho. «Venimos a hablar, señora, de lo que le hizo a mi hermana». Ella resopló, abriendo la puerta lo justo para dejarnos pasar, pero su postura era rígida, como una muralla. La sala estaba fresca gracias al ventilador de techo, y olía a desinfectante y a las hierbas que usaba para sus remedios caseros.
Nos sentamos en el sofá de terciopelo gastado, y yo respiré hondo, sintiendo el pulso acelerado en las sienes. Doña Carmen, necesito que me devuelva el dinero. Ese ahorro era nuestro, para el futuro de Carlos y mío. No puede transferirlo a su cuenta sin permiso. Las palabras salieron firmes, aunque mi voz temblaba un poco. Ella se sentó frente a nosotros, en su mecedora favorita, y soltó una risa seca que me erizó la piel. Permiso, todo lo que tienen es gracias a mí. Si no fuera por mis préstamos estarían durmiendo en la calle. Ese dinero está seguro en mi banco, para cuando Carlos lo necesite de verdad. Tú, con tus caprichos, solo lo gastarías en tonterías. Sus palabras eran veneno puro, y vi cómo Javier se tensaba, abriendo la boca para replicar. Lo detuve con una mano en el brazo. No son caprichos. Es nuestro esfuerzo, de años trabajando. Firmamos papeles por buena fe, pero esto es robo. Si no lo devuelve, iremos a un notario, o peor, a la policía. Mencioné a la policía como un farol, pero su rostro palideció por un segundo, traicionando su fachada. En ese momento Carlos bajó las escaleras frotándose los ojos somnolientos. Vestía pantalones de pijama y una playera holgada, la venda ahora más sucia. ¿Qué pasa aquí? Mamá, ¿por qué gritas? Su voz era pastosa, y al verme su expresión pasó de la confusión a la culpa. Doña Carmen se levantó de un salto poniéndose entre nosotros. Mira lo que trajiste, hijo, tu esposa y su hermano amenazándome en mi propia casa. Todo por un poco de dinero que yo protejo para ti. Carlos miró de uno a otro, atrapado en el fuego cruzado, y sentí como el corazón se me partía al ver su debilidad. Carlos, dile la verdad. Ella nos quitó todo para atarnos a ti, para controlarte. ¿Vas a dejar que siga? Mi voz se quebró, y las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuve, enderezando la espalda. Él se acercó tocando mi hombro con vacilación. Ana, no es así. Mamá solo quiere lo mejor. Pero, el dinero, sí, hay que devolverlo. Sus palabras fueron un susurro, pero doña Carmen explotó. Traicionero, después de todo lo que he hecho por ti, ¿vas a elegirla a ella sobre tu madre? El grito resonó en la sala y Javier se puso de pie, rojo de ira. Basta, señora. Usted es la que nos ha jodido a todos. La confrontación se volvió un torbellino de voces alzadas, con doña Carmen lanzando acusaciones de ingratitud y yo defendiendo cada peso ganado con sudor. Carlos, dividido, intentó mediar, pero su indecisión solo avivaba el fuego. Al final, exhausta, saqué el teléfono y llamé a mi padre. «Papá, ven, necesitamos al notario ahora». Doña Carmen se calló, el rostro contraído en una máscara de derrota fingida. Bueno, hablaré con el banco esta tarde. Pero no creas que esto termina aquí, Ana. Mi hijo siempre será mío. Salimos de allí con una promesa a medias, el sol ahora abrasador sobre el asfalto caliente. Javier me abrazó en la moto, murmurando, «Lo lograste, hermana, un paso a la vez». Pero mientras regresábamos por las calles atestadas, con el viento secando el sudor en mi cara, supe que la batalla apenas empezaba. Carlos me había seguido en su viejo Chevy, y en una parada en el semáforo, sus ojos se encontraron con los míos a través del vidrio. Había un atisbo de claridad en ellos, pero también miedo. Esa tarde, en casa de mis padres, planeamos el siguiente movimiento con mi familia reunida alrededor de la mesa, el aroma a frijoles refritos flotando en el aire. Por primera vez, sentí que el control volvía a mis manos, aunque el camino por delante era incierto y lleno de sombras. El crecimiento dolía, pero era necesario, como arrancar una espina profunda para sanar la herida. La tarde se extendía perezosa en la casa de mis padres, con el sol de Guadalajara filtrándose a través de las nubes dispersas, tiñendo el cielo de un naranja suave que contrastaba con la tormenta emocional que aún rugía en mi interior. El aroma a frijoles refritos y cebolla sofrita llenaba la cocina, donde mi familia se había reunido alrededor de la mesa de madera rayada por años de comidas compartidas. Mi padre, don Manuel, había llegado del taller del notario con una carpeta bajo el brazo, su camisa de franela arremangada revelando antebrazos curtidos por el sol.
Javier, con una cerveza fría en la mano, contaba de nuevo la escena en casa de doña Carmen, exagerando un poco para aligerar el ambiente, pero sus ojos seguían serios. Mi madre, doña Rosa, removía una olla de arroz en la estufa lanzando miradas de apoyo desde el otro lado de la habitación. «Miren esto», dijo mi padre, abriendo la carpeta con un gesto solemne. Extendió los papeles sobre la mesa, copias de los contratos que habíamos firmado con doña Carmen, junto con un borrador de demanda civil que su amigo el notario había preparado deprisa. El aire se sentía cargado, como antes de una lluvia de verano, y yo noté cómo mis manos temblaban al tocar los documentos. Eran pruebas irrefutables de cómo nos habían envuelto en su red. Las garantías hipotecarias disfrazadas de préstamos, las transferencias bancarias que ella justificaba como protección familiar. Cada línea era un recordatorio de mi ingenuidad, pero también de la rabia que me impulsaba ahora. «Papá, ¿crees que funcione?» «Ella es terca como mula», murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. El calor de la cocina me hacía sudar y me abanicaba con una servilleta, tratando de calmar el pulso acelerado. Recordaba la mirada de doña Carmen esa mañana, esa mezcla de desafío y cálculo que me había hecho sentir pequeña, como una intrusa en mi propia vida. Don Manuel me miró fijamente, sus ojos cafés llenos de la determinación que lo había mantenido en pie durante décadas de turnos dobles en la fábrica. «Funcionará si estamos unidos, mija. Mañana mismo le enviamos una carta notarial. Exigimos la devolución del dinero y la reversión de la hipoteca. Si no accede, vamos a juicio. No es robo a mano armada, pero es abuso de confianza, y la ley está de nuestro lado». Javier asintió, golpeando la mesa con el puño. «Y si se pone brava, le decimos que revelemos todo en el barrio. Esa vieja se las da de santa, pero las vecinas van a chismear hasta el mercado San Juan de Dios». Su risa era nerviosa, pero sincera, y por un momento el peso en mi pecho se aligeró. Mi madre sirvió platos humeantes de arroz con frijoles y tortillas calientes, colocándolos frente a nosotros como un ritual de consuelo. «Coman, que con el estómago vacío no se resuelven problemas», dijo ella, sentándose a mi lado y apretando mi mano bajo la mesa. Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos, recibí un mensaje de Carlos. «Ana, estoy en la casa, hablemos. Mamá está furiosa, pero voy a arreglarlo». Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y temor que me dejó sin aliento. El barrio obrero afuera estaba en calma, con el rumor lejano de un mariachi practicando en alguna azotea y el ladrido de los perros guardianes. Me excusé de la mesa y salí al patio trasero, donde el aire fresco de la noche me envolvió como un manto. Llamé a Carlos, y su voz sonó cansada al otro lado de la línea, con el eco de la televisión de fondo. «Vine a casa de Santa Fe», dijo él. «Mamá me siguió gritando todo el camino, pero vi lo que hiciste hoy. Fuiste valiente, Ana, yo no lo fui». Hubo una pausa, y lo imaginé paseando por la sala, con las manos en los bolsillos como hacía cuando estaba nervioso. El viento agitó las hojas del limonero en el patio, y sentí lágrimas calientes rodando por mis mejillas, no de tristeza, sino de alivio contenido. «¿Vas a ayudarme entonces? ¿De verdad?», pregunté, mi voz un susurro ronco. El cielo estrellado sobre Guadalajara parecía infinito, recordándome que las noches más oscuras preceden al amanecer. «Sí, mañana voy al banco con ella. Le diré que firme la transferencia y los papeles de la casa. Los anulamos. No quiero perderte por esto, Ana. Eres mi familia, no ella sola». Sus palabras eran torpes, pero sinceras, y por primera vez en meses creí en ellas. Colgué con una promesa de vernos al día siguiente y regresé a la cocina, donde mis padres y Javier me esperaban con expresiones expectantes. Al día siguiente, el sol pegaba fuerte en las calles empedradas del centro, donde el banco principal bullía de gente, madres con carriolas, oficinistas en corbata y vendedores de periódicos gritando titulares. Doña Carmen llegó puntual, con su bolso de mano apretado contra el pecho y el rostro endurecido como el adobe seco. Carlos y yo la esperábamos en la entrada, con Javier a unos metros, vigilante.
El aire olía a gasolina y a los tamales de una anafre cercana, y el calor hacía que las camisas se pegaran a la piel. «No sé por qué insisten en esto», masculló ella al vernos, pero su voz carecía de la fuerza de antes. Entramos a la sucursal, donde un gerente de bigote canoso nos atendió en una oficina climatizada. Carlos, con la venda ya quitada y la mano vendada solo en los dedos, tomó la palabra primero. «Mamá, firma. Es lo correcto. Ana y yo hemos hablado. Queremos nuestra vida de vuelta». Doña Carmen dudó, sus labios apretados en una línea fina, pero al ver la carpeta de papeles que mi padre había preparado, con sellos notariales y copias de todo, cedió. Firmó la transferencia de los 100,000 pesos y el gerente procesó la reversión de la hipoteca en menos de una hora. «Todo en orden», dijo él, entregándonos los comprobantes. Salimos al sol abrasador, y doña Carmen nos miró con ojos enrojecidos. «No entienden lo que hago por ti, hijo, pero sí es lo que quieres». Se dio la vuelta y se alejó hacia su casa, sola, con el peso de su orgullo herido. De regreso en el Tsuru, que ahora tenía gasolina gracias a un adelanto de mi padre, Carlos tomó mi mano sobre la palanca de cambios. «Lo siento, Ana, fui un cobarde». Lágrimas frescas brotaron, pero esta vez eran de liberación. Javier nos siguió en su moto, y al llegar a casa de mis padres, la familia se reunió de nuevo. Mi madre preparó atole de chocolate, y hablamos hasta el atardecer, planeando cómo reconstruir. Ahorrar de nuevo, tal vez buscar un taller propio para Carlos en Zapopan. Esa noche, en nuestra casa de Santa Fe, el aire era fresco por la brisa que entraba por las ventanas abiertas. Carlos y yo nos sentamos en el porche, mirando las luces del fraccionamiento encenderse una a una. «Vamos a tener ese bebé», susurró él, besando mi mano. Sonreí, sintiendo el crecimiento en mi interior como una semilla que brota después de la sequía. La batalla había terminado, no con un final perfecto, sino con uno real. Cicatrices que sanan con tiempo y apoyo. En Guadalajara, donde la vida es un vaivén de luchas y alegrías, supe que éramos más fuertes juntos, listos para lo que viniera.